nos reunimos en una iglesia, muchas frases, muchas palabras que son familiares para nosotros y que las hemos usado durante muchos años, durante mucho tiempo, sabemos a los textos incluso y sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos algunas palabras. Sin embargo, hermanos, muchas veces es solamente teoría. Muchas veces conocemos la Biblia, conocemos los versículos, conocemos los libros, pero muchas veces es solamente la teoría. Hoy día, en el mundo en que vivimos, en el ambiente en que los cristianos nos desenvolvemos, necesitamos que los cristianos seamos prácticos, no solamente teóricos. No solamente tengamos el conocimiento y sepamos las respuestas. Hermanos, creo que la época que estamos viviendo, en donde los ataques del enemigo son constantes, en donde podemos ver el mundo que está, permítanme la expresión, prácticamente de cabeza hoy día, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno y la degeneración humana está avanzando día a día, momento a momento. Hermanos, es tiempo que los cristianos no solamente seamos teóricos, no solamente seamos cristianos de los días domingos y sabemos y contestamos y cantamos y oramos. Hermanos, es tiempo de que los cristianos lo demostremos y seamos luz como hemos sido llamados, seamos sal como nuestro Señor nos ha llamado. Si hablamos de la fe, por ejemplo, estoy seguro que todos conocemos la definición de fe, ¿no es cierto? Todos conocemos la definición de fe, es más, podemos recitarla en este momento. Y tengo algunos textos aquí donde nos habla de esto. Estoy ocultando algunas palabras, voy a ocultar unas palabras porque estoy seguro que las conocemos, que las sabemos, ¿verdad? Así, sin que estas palabras se puedan ver, podemos decir el texto sin vacilar, ¿verdad? Es pues la fe que la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la tenemos dominado. Hebreos 11:1 lo tenemos al dedillo, ¿no? Tenemos al 100% lo que significa la fe, lo que es la fe de acuerdo a la Biblia. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien, es perfecto que nosotros sepamos los versículos, porque cuando nos preguntan, porque cuando hay alguna duda sabemos a dónde ir en la Biblia rápidamente. Bueno, hoy día ya con los teléfonos celulares y los buscadores y todo esto ya es un poco más sencillo, pero cuando éramos niños y cuando no existía todo esto, en la época cuaternaria de hace algunos años, nos decían, hay que aprenderse la Biblia y hay que aprenderse los textos, y decían, bueno, es que habrá un momento en que ya no habrá Biblias y todo esto. Eso está bien, es bueno, hermanos, está bien, qué bueno que lo sabemos. Un texto más, Romanos 5:1, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la palabra fe está ahí y conocemos el texto. Dos más, hermanos. Romanos 10:17. Tal vez un poco menos conocido, pero seguro que si le pregunto a algún hermano lo sabe. Así que la fe es por Él y Él por la palabra de Dios, exactamente. La fe, hermanos, la fe viene por el escuchar la Biblia, el estudiar la Biblia, el aprender la Biblia. Por ahí viene la fe, ¿de acuerdo? Y el último, Efesios 2:8, súper conocido, porque sois por medio de la fe, y esto no pues es perfecto, hermanos. Lo sabemos, tenemos 10 en cuanto a conocer los textos. Perfecto, lo sabemos. Hermano, queremos que esos textos
Queremos que la fe, como vieron al principio en el título del mensaje, queremos que la fe sea una realidad en nuestra vida. Queremos que, sí, sabemos los textos, sí, los conocemos, pero ¿qué es lo que hacemos con esa fe? ¿Cómo la aplicamos? ¿Qué es aplicar esa fe día a día? En el sentido práctico, hermanos, todos aplicamos la fe, ¿no es cierto? Cada vez que llegamos a la iglesia y nos sentamos en esa silla, lo hacemos sin pensarlo, porque ya sabemos que si estamos pasados de tacos o no, la silla nos va a aguantar, ¿correcto? Eso es fe. Ajá, en un cierto sentido. Fe también es que te levantes en la mañana, que metas la llave a tu coche, que le des vuelta y saber que va a arrancar. Bueno, sí. O que estés en una esquina y sabes que en determinado momento va a llegar una combi ahí que va a pasar. Eso es la fe que aplicamos en sentido práctico todos los días. Hermanos, ¿cómo está esa fe en el sentido espiritual? ¿Qué es lo que hacemos en el sentido acerca de Dios? Que conocemos los textos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de algo que aún ni siquiera ha llegado. Eso es la fe. Pero ¿cómo o de dónde podemos aprender, podemos saber qué es lo que tenemos que aplicar en el sentido espiritual? Por supuesto, me voy a referir al padre de la fe. Por supuesto, quiero que aprendamos lo que Abraham hizo, lo que Abraham llevó a cabo en su vida. Es cierto, es llamado el padre de la fe. Todos lo conocemos, todos lo sabemos. Es cierto que también no es perfecto. También tenemos que subrayar esa parte. No estamos hablando de un hombre perfecto. Vamos a ver que cometió algunos errores, sí. También eso sucedió. Pero quiero que aprendamos y que reflexionemos en nuestro día a día. En nuestro día a día, como lo hizo Abraham, ¿cómo voy a aplicar esa fe que conozco en la teoría? Esa fe que ya he aplicado, no estoy diciendo que no la aplicamos nunca, eso tampoco, hermanos, eso estoy seguro que todos hemos orado con fe, estoy seguro que todos hemos hecho ciertas cosas con fe, sí, también es cierto, pero lo que nosotros queremos y lo que la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, la fe vence al mundo, hermanos, y lo vamos a ver un poco más adelante, y eso es lo que quiero que veamos. Lo que quiero que reflexionemos en esta mañana, ¿cómo es la fe que nosotros la vivimos? ¿Cómo vivimos esa fe? ¿Cómo aplicamos en nuestro día a día esa fe? Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, va a ser el pasaje que nos va a estar ocupando. Génesis 12, versículos 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. De los primeros versículos en donde conocemos a Abraham, en donde hace su aparición Abraham después de, todos lo sabemos, la creación, la caída del hombre y después el diluvio y la torre de Babel y todos esos capítulos con los que empieza Génesis. El plan de redención de nuestro Dios comienza con la elección de Abraham, de este hombre que, si se han dado cuenta, si han leído con cuidado su Biblia, no dice nada acerca de por qué Dios eligió a Abraham. Solamente fue gracia de Dios. No hay ningún motivo para el que Abraham haya sido elegido. Si ustedes leen esos primeros capítulos, no dice nada el autor de Génesis acerca de que Abraham haya hecho algo destacado, no. Solamente Dios dice que lo llama y lo elige.
Así que esta es la aparición de Abraham y empieza con un mandato, con una orden, lo que acabamos de leer. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todo lo que tienes y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham tiene que empezar a demostrar la fe. Abraham tiene que empezar a decirle a Dios cómo le va cómo va a ser la relación con él. La fe de Abraham, la fe que Abraham nos muestra en este momento, nos habla de la sumisión que él muestra, que él tiene para con Dios. Oye, Abraham, vamos a imaginar un poco la escena. Abraham está en su casa, con sus parientes, con sus vecinos, con sus amigos y lo empiezan a ver que empieza a empacar, que empieza a guardar sus cosas y se acercan con él y le dicen, oye Abraham, ¿que te vas a ir? Sí, Dios me dijo que tengo que salir. ¿Y a dónde vas? No sé. ¿No sabes, Abraham? ¿Saben qué edad tenía Abraham en este momento? 75 años. 75 años. Y entonces él tiene que guardar sus cosas, tomar a su esposa y a su familia y sale con una parte de ella. Y pueden, como digo, pueden imaginar a los vecinos y decirle, oye, Abraham, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Tú tienes bien claro lo que estás haciendo, tienes 75 años, no sabes ni a dónde vas, estás empacando todo esto y ¿qué va a pasar? No lo sé, pero le creo a Dios, pero creo lo que Él me está diciendo. Así que, hermanos, lo primero en lo que quiero que pensemos en esta mañana es el siguiente versículo después del mandato de Abraham, que Dios le da a Abraham, es entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado, a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Así que Dios le habla a Abraham, Dios se manifiesta, Dios le habla y en el siguiente versículo, hermanos, no hubo duda de parte de Abraham, no hubo algún alegato, no hubo alguna negociación con Dios. En el siguiente versículo dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y eso, hermanos, es mostrar la fe. Y eso, hermanos, es en lo que quiero que pensemos en esta mañana. La fe es obediencia, a pesar de cualquier cosa, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenía 75 años, a pesar de que no sabía dónde iba, a pesar de que tenía que acarrear sus cosas, a pesar. Hermanos, cuando Dios nos habla, vamos a mostrar la fe obedeciéndole. Cuando Dios nos pide algo, vamos a mostrar la fe obedeciéndole. Pero saben, a veces alegamos con Dios. A veces decimos, Señor, pero ¿cómo? Señor, pero ¿cómo me pides que me reúna entre semana? O que me conecte entre semana. Señor, ese es mi tiempo. Señor, eso es a lo que yo me dedico. Mejor, mira, yo voy los domingos y listo. Yo voy los domingos y ya está. Señor, ¿cómo me pides que me reúna a orar? Señor, ¿cómo me pides que le quite mi tiempo a mi tiempo? ¿Cómo que pides más si yo ya te estoy dando tiempo los domingos? Señor, si yo ya estoy gastando unas horas, ¿cómo me pides que te sirva? ¿Cómo me pides que te tome tiempo para un ministerio? ¿Cómo me pides? Hermanos, la fe se muestra obedeciendo. La fe se muestra estando dispuestos a lo que Dios dice. ¿No es fácil? No.
no estoy diciendo eso. A veces te va a sacar de tu zona de confort la fe. Abraham estaba bien en su ciudad. Abraham estaba tranquilo, tenía mucho dinero, tenía una familia grande, estaba con su esposa, tenía una buena casa, nos imaginamos, porque tenía mucho dinero, y Dios le dice, sal de ahí. Podamos imaginar tal vez un poco a Sarai. Oye, Abraham, ¿de veras nos vamos a ir? ¿Y la familia? Ya no voy a poder ir a ver a mi mamá. Ya no voy a poder estar con las vecinas, jugar canasta. Ya no voy a poder estar. No nos queda más que obedecer a Dios, le dijo Abraham. Adelante. La fe, hermanos, se muestra obedeciendo a Dios. No solamente cantando, no solamente sabiendo la teoría, no solamente sabiendo lo que Dios dice, se aplica. ¿Se imaginan que Abraham no lo hubiera hecho? ¿Se imaginan que Abraham hubiera antepuesto otras cosas? Así se muestra la fe, hermanos. No solo es teoría, también es la práctica. Siguiente versículo. Tiempo después es Génesis, aquí lo tengo, 15. Génesis 15. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Pasó algún tiempo y otra de las promesas, otro de los pactos que hizo Dios con Abraham fue este. Recuerden, tenía 75 años y no tenía hijos. 2 veces he dicho ahorita, tomó a Sarai, iba yo a decir, y tomó a sus hijos, pero no tenía hijos. Tomó a su sobrino, tomó a su padre y salió. No tenía hijos. La promesa de Dios fue que necesitaba, que le iba a dar a sus hijos. Perdón, ¿me pasas mi libreta? Está en mi maleta. Y que le iba a dar un hijo, le iba a dar un hijo. Abraham le dice, Señor, pero si todas esas promesas no sirven de nada si no tengo un hijo, como ya lo acabamos de leer. Tengo solamente un sirviente. Dios le dice, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Pasó el tiempo, hermanos, pasaron los años y esta promesa no se cumplía. Esta promesa seguía aparentemente Dios se había olvidado de esto, aparentemente. No llegaba a esto y Abraham tiene que esperar. Abraham tiene que decir que tal vez Dios se ha olvidado de él, es lo que pudo haber pensado. Si seguimos leyendo entre el capítulo 16 y el capítulo 17 de Génesis, pasaron 13 años. A nosotros nos cuesta solamente pasar una hoja, pero entre esos 2 capítulos pasaron 13 años donde el Espíritu Santo no dejó nada escrito porque no pasó nada en ese tiempo. Y Abraham seguía pensando, y acerca de mi hijo, y la promesa de Dios, ¿qué fue de esto? Bueno, el cumplimiento de esa promesa se da hasta Génesis capítulo 21,
versículos del 1 al 3. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. ¿Saben cuántos años pasaron desde la promesa de Dios hasta el nacimiento de Isaac? ¿Saben cuántos años pasaron? Pasaron 25 años. Abraham tenía 75 y cuando Isaac nace, Abraham tiene 100 años. Como dije, Abraham no fue perfecto porque en ese ínter, hermanos, si ustedes recuerdan, si ustedes saben la historia, ahí como que se les ganó la ansiedad a Sara y a Abraham, y entonces le dijo Sara: mira, aquí está mi sierva, y mira, puedes tomarla, y entonces ya tendrás el hijo que Dios nos prometió, y quiso darle una ayudadita a Dios. Bueno, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de esa ayudadita de parte de Abraham. Como dije, no fue perfecto. Sin embargo, al final, hermanos, la fe que tenía Abraham se demostró en que esperó en Dios. 25 años, hermanos. 25 años pasaron desde la promesa de Dios hasta el cumplimiento. Algunas veces tenemos que estar en la sala de espera de Dios. Algunas veces, como sus hijos, tenemos que sujetarnos a los tiempos de Dios. Recuerden Isaías 55, versículo 8, dice: mis tiempos no son tus tiempos, mis caminos no son tus caminos, mis caminos son más altos que los que tú puedes entender. Y a veces tenemos que sujetarnos a esa espera, a ese tiempo en que a Dios le place darnos lo que nos prometió. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque a veces no estamos preparados para recibir lo que hemos pedido. Porque a veces nuestro corazón no es suficientemente maduro, suficientemente crecido espiritualmente para recibir lo que Dios ha prometido. Entonces tenemos que estar en la sala de espera, de Dios. Muchas veces dudamos, muchas veces pensamos, como seguramente Abraham lo hizo en algún momento, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero ¿saben? También a veces perdemos de vista que Dios, evidentemente, que Dios claramente no es como nosotros. Nosotros solamente podemos ver el presente, y el pasado lo vemos como un recuerdo, y el futuro lo podemos ver como algo que tal vez suceda, pero Dios no. Dios ve todo en una línea al mismo tiempo. Dios está viendo en el mismo momento, en el mismo preciso momento, está viendo el pasado, está viendo el presente, está viendo el futuro, y Él sabe en qué momento va a ser lo mejor para darte a ti lo que estás pidiendo. En qué momento va a ser lo mejor para cumplir los anhelos de tu corazón. Y por eso, hermanos, otro punto más que debemos recordar y en el que debemos demostrar nuestra fe es esperar en Dios. No siempre se va a cumplir todo en el momento en que queremos. Muchas veces ni siquiera aparentemente se va a cumplir, pero no olvides que los planes de Dios son perfectos, que sus caminos son más altos que los tuyos. Así que muestra la fe esperando en Dios. Muestra esa fe acatando los tiempos que Dios determina, recordando la soberanía de Dios. Eso mostró Abraham. No fue sencillo, no fue fácil, como seguramente para nosotros tampoco lo será. Pero recordemos, la sala de espera de Dios tiene un objetivo, tiene un fin. Muchas veces ese fin no es el darnos o no lo que prometió o lo que pedimos. Muchas veces ese fin es moldear nuestro carácter, moldear nuestro corazón, para que entonces estés preparado para recibir, estés listo para recibir
lo que Él te ha prometido. Un aspecto más, hermanos, acerca de Abraham. Dice el Señor, Génesis capítulo 18, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Versículos 16 al 18. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Ocultaré mis planes a Abraham, y aquí ya me estorbé. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Un aspecto más de la fe, hermanos, es el que ya podemos ver aquí. La fe camina con Dios. ¿Recuerdan esta parte de Génesis? Llegan 3 hombres a visitar a Abraham, y 2 de ellos son ángeles. Uno de ellos es una manifestación corporal de Dios, Dios mismo. Jesús, dicen algunos, pero Dios mismo estaba hablando con Abraham. Santiago dice que Abraham era considerado amigo de Dios, y esta fue una de las muchas veces que Abraham platicó literalmente con Dios. Hermanos, un aspecto más en que mostramos la fe es la comunión que tenemos con Dios. Es cómo caminamos con Dios, es la relación que tenemos con Dios. No solamente es la teoría, es el día a día, cómo estamos relacionados con Dios. Decía Obed hace 15 días, me parece, va a ser bien complicado que la relación con Dios sea la que debe ser si solamente das 2 horas los domingos y se acabó. Va a ser bien complicado si solamente oras cuando estás en el templo y se acabó. Hermanos, la fe que Abraham mostró, la fe que Abraham llevó a cabo, era una fe que tenía una intimidad con Dios. Como dije muchas veces, de muchos versículos se muestra a Abraham hablando literalmente con Dios. Hoy en día sabemos que no es así, pero tenemos la Biblia. Pero podemos orar, pero podemos estar en comunión con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo vas a conocer a una persona? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no estás cerca de Él? ¿Cómo vas a saber qué tan grande o pequeña es tu fe si no la estás probando día a día con Él? ¿Qué tan en sintonía estamos con Dios? ¿Qué tan claros son los planes de Dios para nosotros? Si a veces no entiendes lo que Dios hace, si a veces no entiendes lo que pasa con tu vida de parte de Dios, hermano, la respuesta es: acércate a Él. Vive de cerca con Él. Ora. Lee la Biblia. Solo estando cerca de Dios podemos entenderlo. Caminar con Dios, como dice aquí, es un término muy coloquial y que podemos, como decía al principio, estar familiarizados como cristianos con Él, pero ¿sabes? El caminar con Dios como lo hizo Abraham, el tener esa relación con Dios como lo hizo Abraham, requiere de determinación. No se va a dar en automático. Por nuestra naturaleza, por nuestra carne, hermanos, el caminar con Dios implica esfuerzo, implica proponértelo, implica apartar un tiempo, tener ese compromiso con Dios. Y eso es lo que Abraham hacía. Abraham, entre todas sus ocupaciones, entre todos sus siervos, entre toda su familia, Abraham se muestra en estos pasajes que tenía tiempo para estar con Dios, que tenía tiempo para platicar con Él, que tenía tiempo para
darle a Dios el lugar que merecía. Y por eso es que se dice que la fe camina con Dios. No es sencillo, lo he repetido varias veces. No es sencillo. Requiere compromiso, requiere dedicación, requiere esfuerzo también. Es cierto. Pero a veces ni siquiera estando aquí en estas horas lo hacemos, hermanos. Algún día me gustaría probar, no lo sé, algún día me gustaría probar a ver cuánto estamos dispuestos a dejar nuestro teléfono celular, por ejemplo, allá atrás y no abrirlo. A veces ni siquiera eso podemos hacer, hermanos. A veces ni siquiera el tiempo que estamos aquí podemos decirle a Dios que estamos dedicados 100% a Él. Hermanos, entonces, ¿qué es la fe para mí hoy? Entonces, ¿cómo puedo aplicar la fe día a día? Escribí algo pensando en Hebreos 11 y quiero leerlo, por eso pedí mi libreta. Dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para mí hoy? Sí, yo conozco que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero en mi diario vivir, ¿qué es? ¿Cómo la aplico? ¿De qué me sirve que todas esas personas en el Antiguo Testamento la hayan vivido, como dice Hebreos 11? ¿Sabes qué es la fe? Fe es darle a Dios lo mejor, como lo hizo Abel. No lo que le sobraba, no lo que alcanzó a agarrar. Fe es darle lo mejor. Fe es obedecer, yendo en contra del mundo, como lo hizo Noé. Aun cuando las cosas que él predicaba no se veían. Eso es fe. Fe es, al igual que Abraham, conocer que lo que hoy vivimos es temporal. Es vivir en carpas, porque somos extranjeros y peregrinos. Nuestra casa no está aquí. Nuestra casa está en otro lugar. Fe es creer en las promesas de Dios, como hizo Sara, aun cuando su cuerpo decía lo contrario, aun cuando la sociedad decía lo contrario. Fe es también, como hizo Abraham, tener la intención de sacrificar lo mejor que tengo, porque tengo la seguridad que si Él así lo quiere, me dará algo todavía mejor. Fe es enseñarle a mis hijos que las promesas de Dios son reales y se van a cumplir, como lo hizo Isaac con sus hijos y José con sus descendientes. Fe es confiar total y plenamente en Dios, como lo hicieron los padres de Moisés, incluso si los hombres dictan leyes que son contrarias. Fe es preferir las bendiciones futuras de Dios a las satisfacciones presentes del pecado, al igual que lo hizo Moisés. Fe es confiar en la protección de Dios y esperar milagros, como cuando el pueblo de Israel atravesó en seco el Mar Rojo y vio derrumbarse los muros de Jericó. Fe es creerle a Dios para salvación, como hizo Rahab. Fe es vivir como Dios quiere, contra la corriente del mundo, con todo lo que eso signifique, como lo hicieron muchos hombres y mujeres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es el arma para vencer al mundo. Pero esa fe debe ser mostrada a través de acciones. Si no, no sirve de nada. La fe, hermanos, no solo es teoría.
es práctica. ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida? ¿De qué está hecha nuestra fe? ¿Solamente de palabras o de hechos? ¿Solamente de teoría o también de práctica? Como pueden ver, dice Santiago, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Les invito a orar. Señor, siempre te vamos a agradecer lo que es tu palabra. Siempre, Señor, tendrá la palabra exacta para cada uno de nosotros en el momento en que la necesitamos. Gracias porque, Señor, estos hombres y estas mujeres vivieron y dejaron un ejemplo para nuestra vida. Señor, la fe es obedecer. La fe es esperar. La fe es caminar contigo. Señor, permite que en nuestra vida podamos mostrarla. Hoy el mundo necesita la acción de los cristianos, no solamente las palabras, no solamente la teoría, pero necesita que seamos nosotros quienes demos a conocer tu nombre a través de nuestros hechos. Señor, permite que con nuestra vida podamos manifestar la fe. Señor, permite que con nuestra vida podamos dar a conocer tu nombre, aún sin palabras, con nuestro testimonio, Señor, con nuestra vida día a día. Señor, gracias porque Abraham nos mostró esto, porque le tuviste paciencia, porque forjaste su vida a través de todas estas pruebas, todo esto, Señor, y hoy podemos aprender y crecer en ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Señor, ayúdanos a aplicarlo día a día en nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.